Señor. Entonces estamos en la página 25. Página 25. Y vamos a avanzar en el segundo párrafo de la página. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos mira ahora? Hay una pregunta ahí. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Vamos a buscar ese versículo. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Vamos a buscarlo. Dice la bendita palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la pregunta que aparece acá es, ¿cómo nos mira ahora el Señor? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de nuestras debilidades, nos declara justos. No mira nuestras fallas, sino la sangre que las cubre. Hermanitos, este versículo ojalá lo tuviésemos subrayado y memorizado, porque es un versículo muy importante para nosotros como cristianos. La Escritura dice, ahora pues, esas dos palabritas que aparecen ahí, ahora pues, están estrechamente relacionadas con lo que venía hablando en el capítulo 7. Hace 8 días yo les mencionaba que el capítulo 7 muestra lo que es la debilidad del hombre, el pecado del hombre, el problema del ser humano, o sea, su terrible debilidad frente al pecado. Y por eso Pablo declara en los versículos anteriores, por ejemplo en el 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando uno lee ese versículo en el 7:24 de Romanos, cuando él dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese versículo básicamente es la conclusión de todo lo que él venía hablando en los versículos anteriores, donde él habla que había una lucha, o sea, que él muchas veces no entendía lo que pasaba porque no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería. Y él encontraba que el pecado estaba aferrado, ¿cierto?, a sus miembros mortales todavía, a sus sentidos, a su cuerpo. Entonces, él termina con esa conclusión en el versículo 24. Él dice, por todo esto que les estoy diciendo, miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso también hace referencia un poquito a una situación que ocurría creo que era con los romanos, que muchas veces castigaban a los homicidas amarrándoles el cuerpo del muerto sobre la espalda. Entonces ellos tenían que cargar con ese cuerpo muerto en la espalda amarrado y no podían soltarlo, o sea, tenían que llevarlo ahí. Era una forma de castigarlos. Por eso Pablo hace como la referencia a eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense ustedes una persona cargando un muerto sobre su espalda. O sea, le quitó la vida, entonces el castigo era que lo llevara sobre la espalda. Y al irse descomponiendo, pues imagínense qué iba a pasar con el vivo también. Eso era como una pena de muerte prácticamente para él. Y Pablo dice, nosotros tenemos un cuerpo de muerte, débil, frágil, que se va deteriorando, que se contamina, que se corrompe. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de esta carne mortal? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la respuesta. ¿Quién lo iba a librar de ese cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a librar de ese cuerpo de muerte? El Señor Jesucristo. Él es el que nos libra de este cuerpo de muerte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8. Ahora pues, o sea que él va a sacar otra conclusión aquí. Ahora pues, ya que es el Señor Jesucristo el que nos libra de este cuerpo de muerte, ahora pues, ninguna condenación hay. Dice, para los que están en Cristo Jesús. O sea que una vez que nosotros nos arrepentimos del pecado, somos enteramente libres, o sea que tenemos realmente vida eterna, perdón de pecados. Y Dios ya no va a sacar ninguna lista de pecados en contra de nosotros.
porque han sido lavados y cubiertos por la sangre del Señor. Por eso es tan importante la confesión diaria de nuestros pecados. Acuérdense que cuando el Señor estaba lavando los pies de los discípulos en San Juan 13, les dice que eso iba a ser necesario. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido lavados. O sea, Pedro dice, no Señor, no solo los pies, todo el cuerpo. Y el Señor dice, es que el que está lavado no, o el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Dice, y ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Pero mientras caminamos por la tierra nos ensuciamos los pies. Todos los días debemos confesar a Dios nuestro pecado, teniendo en mente esta gran responsabilidad, este gran privilegio que nosotros tenemos, de que ahora no hay ninguna condenación para nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos procurar más que nuestra comunión con Dios. Debemos ser conscientes de que Él nos ha limpiado y que nosotros todos los días debemos procurar esa limpieza, confesar a Dios nuestro pecado. Y cuando estemos delante del tribunal de Cristo, esta verdad que está aquí en el capítulo 8 de Romanos va a ser plenamente ¿qué? Cumplida, visible para todos nosotros. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Cristo el Señor no va a estar no va a estar mostrándonos nuestro pecado, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, sino calificando nuestro servicio cristiano. O sea, el tribunal de Cristo no es para mirar quién se salva y quién se condena, porque ahora ninguna condenación hay para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Caso contrario, lo que va a pasar en el gran trono blanco, que todos los que están ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20 será para recibir un juicio de condenación, porque esas personas no estaban en Cristo Jesús. Son personas sin arrepentimiento, sin fe, sin nacer de nuevo, sin arrepentirse, van a estar ante el gran trono blanco y todos para ser juzgados. Entonces hay una gran diferencia y Dios dice, aquí están los creyentes y aquí están los incrédulos, y hay una gran diferencia. Para el creyente no hay ninguna condenación, pero para el incrédulo está marcada la condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hay una gran diferencia. Hermanita Elizabeth. No, lo que pasa es que la Biblia, la palabra del Señor nos habla de la paz de Dios y la paz para con Dios. Entonces, la paz de Dios la menciona en San Juan capítulo 14, versículo 27. La menciona por allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6, 7 por allí. Habla de la paz de Dios, que es la paz que nos guarda a nosotros mientras pasamos las pruebas, las tribulaciones, las luchas. Entonces alguien dice, ¿y usted cómo está tan tranquilo si está acabando de enterrar a su familiar? ¿Cómo está tan tranquilo en medio de esta tribulación en la que usted está? Digo, porque yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando descargamos todas nuestras cargas y ansiedades sobre Él, tenemos la paz de Dios. Es esa tranquilidad que nos ayuda a vivir en medio de las luchas de la vida. Pero la paz para con Dios es la que menciona Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, nuestros pecados han sido perdonados. Capítulo 5, versículo 1. Nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, esa deuda ha sido cancelada y estamos ya en paz para con Dios. Entonces, ese es otro tipo de paz. Esa es la paz que nos justifica, que nos da el perdón. Esa es la paz para con Dios. Esa es como la pequeña diferencia, o gran diferencia, pero de todas maneras es paz. Bueno, dice, aquí hay un alto. Dice, ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, o sea, está bajo la sombra de la cruz. Creo que esta es una pregunta muy personal. Cada uno se la contestará. Si ha recibido o no ha recibido a Cristo en su corazón. Si no, ¿hay algo que le impide hacerlo ahora? Sabe que yo a veces le he preguntado a personas si hay algo que les impide recibir a Cristo. Y hay personas que me dicen no, y sin embargo no lo reciben. Dicen que no ven ningún impedimento, pero tampoco lo reciben. O sea, están postergando una decisión muy importante. Mire unos pasajes. Mire Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26.
Y en Hechos capítulo 26 vamos a mirar el verso 27. Mire esta situación que pasó aquí. Leámoslo desde el 24. Esta es la defensa del apóstol San Pablo ante Agripa. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo, excepto estas cadenas. Mira esta conversación, el apóstol San Pablo se estaba defendiendo aquí, estaba haciendo una defensa delante de unos reyes, ahí estaba Agripa y Festo, pero es interesante la conversación porque el apóstol San Pablo insta a este rey y le dice, yo sé que tú conoces los profetas, esto no se ha hecho en un rincón y usted es conocedor de las leyes judías, ¿cierto? De la Torá, del Antiguo Testamento. Y luego lo insta y dice, ¿crees? ¿Y cuál es la respuesta de este rey? Le dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que pasó con Pilato. Cuando el Pilato estaba interrogando al Señor Jesucristo, le dice al Señor Jesucristo, ¿y qué es la verdad? Y en ese momento dice que salió. No se quedó ahí para escuchar la respuesta del Señor. Salió. Hermanitos, estos hombres estuvieron en toda la puerta. Porque cuando uno va caminando por el mundo y se le predica el Evangelio, entonces uno llega a la puerta, que es el Señor Jesucristo. Hay algunos que siguen caminando por ese camino y nunca se arriman ni siquiera a la puerta. Pero hay unos hombres que han estado parados prácticamente en el umbral de la puerta. Mire este hombre, este rey, por poco me persuades a ser cristiano. Estuvo parado en el umbral de la puerta, pero no quiso entrar. ¿Saben por qué? ¿Qué le impidió a este hombre entrar? Su pecado y tal vez su posición. Él era un rey. Tal vez él diría, bueno, pues, yo creyendo, muchas de estas cosas las tengo que abandonar, tengo que dejar todo esto. Pues realmente no estaba dispuesto a renunciar a esa posición que tenía como gobernante para seguir al Señor Jesucristo. Qué tristeza. Muchos que se han parado en la puerta, que han escuchado el Evangelio, pero no quieren entrar. No lo quieren hacer. No es que no lo puedan hacer, es que no lo quieren hacer. Y tenemos otro ejemplo. Mire en Mateo capítulo 19. Bueno, en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos, pero mire este de Mateo 19, también muy conocido. En Mateo 19, el versículo 22. Dice la palabra de Dios. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Este es el pasaje donde el Señor está hablando con el joven rico. El joven rico se presenta, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, esto y esto. Y él le dice, todo eso lo he guardado. Entonces el Señor, que conoce los corazones, sabía dónde estaba el corazón del muchacho. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que ¿qué pasó con el muchacho? Dice que él se fue triste. Entonces mire que hay muchas personas que tienen impedimentos para llegar a Cristo. Muchos pueden ser las posesiones, otros pueden ser las posiciones. Yo tengo un compañero en la empresa, o tenía porque ya se jubiló, ya se pensionó, un señor de edad. Y yo le hablaba del Evangelio y lo invité para acá, para la iglesia y todo. Y me dijo, hermano, a mí sí me gustaría, pero usted cree, hermano, vean, de yo vaya a esa iglesia, a mí
mejor dicho, mi esposa me echa de la casa. O sea, no me vuelve a recibir en la casa. Entonces, por eso no, o sea, por eso no lo acompaño. Y yo lo insté mucho. Pero mire que son barreras que pone el mismo ser humano. Entonces hay personas que dicen, no, mi familia me deshereda, porque yo les conté a ustedes el caso de un hermano que, que apreciamos mucho, Pachito y yo que lo distinguimos, Eleuterio, lo que le pasó al hermano por recibir a Cristo. Él tenía un papá con mucha, digamos, con buen dinero y son muchos hijos. Y cuando el hermano Eleuterio se convirtió al Señor, su papá lo desheredó y lo echó. Le dio herencia a todos sus hermanos y a él lo dejó sin nada. Porque muchas veces seguir a Cristo tiene un precio y no todos pagamos el mismo precio. Pero el hermano es firme, un predicador de la palabra, maestro de la palabra de Dios, y estuvo dispuesto a pagar el precio. Pero muchas personas no están dispuestas a pagar ese precio. Entonces, ¿hay algo que le impide hacerlo ahora? O sea, recibir a Cristo. ¿Hay algún pecado que la sangre de Cristo no cubra? ¿Cuál es el pecado que la sangre de Cristo no puede cubrir? Pero si uno incrédulo se arrepiente, ¿qué? Es que nosotros éramos también incrédulos. Todos nosotros éramos incrédulos, pero un día nos convertimos al Señor. Pasamos de ser incrédulos a ser creyentes. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Tomás? No seas incrédulo, sino que creyente, creyente. Todos nosotros éramos incrédulos también, pero la persona que muere en incredulidad, esa persona sí se condena, porque ha rechazado la única oportunidad que había de salvación. Pero mientras se arrepienta, puede ser perdonado. Acuérdense que el Señor dijo que cualquier cosa que los hombres hablaran en contra de Él, también les sería perdonada. Bueno, ¿puede Dios perdonar a alguien como usted aún con sus fallas? Estuvimos mirando una serie de versículos que no los vamos a volver a mirar porque ya los vimos, pero solo vamos a ver uno, Salmo 103, versículo 14, que habíamos mirado el de 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se lo estuvimos mirando, ¿cierto? Mire este texto del Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, ¿qué? Se acuerda de que somos polvo. Entonces Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de lo que somos y Él tiene misericordia y nos perdona, borrachos, drogadictos, lo que sea. Dios es compasivo y perdonador. Gracias a Dios por eso. La promesa y la confusión. ¿Qué promete primera de Juan 1:9? Correcto. Esa es primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahí donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, ¿por qué el texto dice que Él es fiel y que Él es justo? Dice, si confesamos nuestros pecados, repita hermanita lo que acabo de decir. O sea, el nuevo nacimiento. Sí, o sea, el texto nos está diciendo que en todo caso, siempre que el hombre esté dispuesto a confesar su pecado, tiene la misma respuesta de Dios que es su perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados. Ese texto es muy importante porque ese sí es condicional.
pero entendiendo también que la confesión hace parte de un verdadero arrepentimiento. O sea, un verdadero arrepentimiento es una confesión sincera delante de Dios por el pecado, para una vida nueva. Hermanito Conrado. Correcto, correcto. Pero yo quería hacerles un paréntesis para decirles, este pasaje es estrictamente para cristianos, porque si ustedes llegan al capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí no está hablando de incrédulos, o sea, está hablando enteramente de cristianos. Pero hay que entender, sí, pero hay que entender que también el sincero arrepentimiento es una confesión. O sea, eso es una confesión que yo le hago a Dios de mis pecados para una vida nueva. O sea, no hay que desconocer eso. Ambas cosas son una confesión. Pero aquí hay una cuestión que es condicional. Dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si hacemos esto, entonces Dios hace lo otro. Si confesamos nuestros pecados, entonces Dios va a ser fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda iniquidad. Pero la confesión implica también apartarnos del pecado. No es solo confesarlo, es la disposición para apartarnos del pecado. ¿Y por qué Dios es fiel? Porque Él cumple lo que promete. Él ha prometido perdón a todo el que se arrepiente, a todo el que confiesa su pecado. Entonces, por eso Dios es fiel si hacemos lo primero y lo hacemos de todo corazón, con la disposición de apartarnos del pecado. Correcto, es lo que venimos diciendo. Correcta su conclusión, hermanita Elizabeth. Entonces queda claro, primera de Juan 1:9, ¿qué promete el Señor? Limpiarnos de todo pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Confesión significa, ¿qué significa confesión, mis hermanos? Mm. No, pero el punto 6 dice, ¿qué promete? Dice, ¿qué promete primera de Juan 1:9? Es que la palabra ahí está como mal, no es confusión, sino confesión. Mm, mm. O sea, es que la pregunta 6 es, ¿qué promete primera de Juan 1:9? O sea, ¿cuál es la promesa? Perdonar y limpiar nuestro pecado si lo confesamos. Esa es la promesa. ¿Y qué significa confesión? Por allí me levantó la hermanita eh, Liana, me levantó la mano. ¿Qué significa confesión? Bueno, reconocer algo que no estamos haciendo bien. ¿Quién tiene otra definición? Hermanita Diana. Correcto, delante de Dios, admitirlos, reconocerlos. John Rafael. Mm. Ve que ya le voy a dar la palabra, hermanita, qué pena. Johncito. Mm. Correcto, hermanita Miriam, bien pueda.
Correcto. ¿Quién más había levantado la mano? La hermanita Sandra es. Bueno, arrepentimiento. ¿Quién más levantó la mano por aquí? Hermanita Miriam. Espérate que la hermanita Miriam y le doy la palabra a hermanita Elizabeth. La confesión tiene que ver mucho con lo que dice la hermana Miriam, estar de acuerdo con Dios. Tiene que ver, eso es la confesión. Hermana Elizabeth. Correcto, todo lo que están diciendo es correcto. ¿Quién me levantó la mano por allá? El hermano Conrado y luego el hermanito Sergio. Ay, el hermano Imer. Exacto, hermanito Sergio. La confesión tiene que ver mucho con la honestidad, sinceridad. Hermanito Imer. Bueno, hermanitos, todo lo que ustedes acaban de decir es correcto. Todo es correcto. Confesar básicamente es decir lo mismo. O sea, la palabra confesar básicamente significa decir lo mismo. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo cometí un pecado voy a decir exactamente lo que hice. Acuérdense de la confesión del rey David, por ahí en el Salmo 51. Él estaba confesando su homicidio. Ahí en el Salmo 51 lo declara. Él lo dice, líbrame de homicidios. Lo está declarando delante de Dios. Hermano Uriel iba a decir algo. Sí, correcto. Lo que pasa es que es una regla que se aplica a cualquier persona. Solo que el texto de Primera de Juan, como dicen los hermanos, estrictamente está escrito para cristianos, pero es una norma aplicable a cualquier persona que se arrepienta, porque el nacimiento de nuevo, el verdadero arrepentimiento es una confesión que yo le hago a Dios y para recibir el mismo resultado, el perdón de los pecados. Bueno, hermanos, vamos a avanzar. Bueno, bien pueda mi hermana. ¿Y cuál es la confusión? Bueno, lo que dice la hermanita Elizabeth es correcto y es lo que está en el punto número 7. Ahí está. Si Dios promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿por qué es que algunos creyentes no se sienten perdonados y siguen recriminándose después de confesar su pecado? ¿Cuál cree usted que sea el problema? Y ahí hay una serie de situaciones. Dice, primero, no fueron sinceros.
posiblemente, puede ser. Dios no les perdonó, no porque Él no quisiera hacerlo, tal vez porque no lo confesaron sinceramente o no tenían en el corazón la disposición para apartarse del pecado. Les falta fe para creer que Dios les ha perdonado, también puede ser. Hay personas que les falta fe para creer que Dios les ha perdonado. Confesaron pero no aceptaron el perdón, también puede ser. Hay personas que confiesan pero no aceptan el perdón de Dios, siguen recriminándose por su pecado. Todas estas opciones que aparecen aquí pueden ser. Pachito. Dicen, creen que el problema puede ser su falta de sinceridad o que Dios no quiera perdonarles, pero más bien es porque tienen su mirada puesta en su pecado, en lugar de ponerla en la sangre de Cristo. Creen que su pecado es imperdonable o que requieren algún tipo de penitencia para ser perdonados. Dependen de sus emociones, no en lo que Dios promete. Dicen, si no me siento diferente, tal vez Dios no me ha perdonado. Pero esto es falta de fe, es falta de creer lo que Dios dice, falta de recibir el perdón de Dios o porque no hay una sinceridad, ¿cierto? A la hora de confesar el pecado. Correcto, es como lo que pasa con la seguridad de la salvación, que hay muchos que al comienzo tienen muchas dudas en cuanto a esto, pero cuando ya uno se va entrando con la palabra va teniendo esa firmeza y tenemos los pasajes de la Escritura. Hay otro alto ahí, pregúntese, ¿qué es más grande, el poder de mi pecado o el poder de la sangre de Cristo? Correctamente. Dios dice, aprenda un hábito saludable. Después de confesar, acostúmbrese a recibir el perdón de Dios. Podría orar así. Dios, te he confesado mi pecado y creo que Cristo pagó mi castigo con su muerte. No merezco tu perdón, pero lo acepto. Creo en la promesa de Primera de Juan 1:9, que me has perdonado y seguiré viviendo como si fuera cierto, pues lo es. Rehúso seguir recriminándome y me rehúso a creer la mentira de que tú no quieres perdonarme. Dice, cierre sus ojos y trate de imaginarse parado bajo la sombra de la cruz, como en el dibujo de arriba. Dé gracias a Dios por declararlo justo por la sangre de Cristo. Su perdón está basado completamente en la obra terminada de Cristo en la cruz. No hay nada más que hacer, solo recibirlo. Entonces, esto es un comentario que hace acá el escritor y es muy apropiado. Y la sangre del Señor Jesucristo nunca, ¿cierto? Exactamente. Yo les dije a ustedes hace 8 días, en estos minutos que nos quedan, que íbamos a ahondar un poquito en el primer párrafo que aparece en la página 25. Mire, hay una frasecita que aparece ahí en ese párrafo que dice, vamos a leerla, dice, justificado por la fe quiere decir que Dios nos declaró justos con base en la obra de Cristo. No es que seamos justos o merecedores de su justicia. Dios, esta es la parte que vamos a ahondar un poquito. Dios acreditó a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Vamos a pensar un poquito en esta frase que aparece aquí. Resulta que hay un tema que algunos lo conocen como la imputación. ¿Qué será la imputación? No amputación, no, imputación. Los que sepan aquí un poquito de leyes, ¿qué es una imputación? Anexar cargos, dice el hermanito Alexander. ¿Qué más dijeron por allá? Acusación. Acusar, dice el hermanito Guillermo.
Mire, una imputación es cuando, yo tengo aquí una definición sencilla, es cuando se agrega algo bueno o malo a la cuenta de alguien. O sea, se le está imputando, se le está agregando algo, sea bueno o malo, a la cuenta de una persona. Eso sería más o menos una imputación. Resulta, hermanitos, que en la palabra de Dios aparecen tres imputaciones principales que hace Dios. Hay tres imputaciones principales que las hace Dios. Vamos a mirarlas un momentico. En primer lugar está la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Eso lo hace Dios. Y vamos a mirar los textos. La imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Vamos a mirar los Romanos capítulo 5. Del pecado de Adán a toda la raza humana. Romanos capítulo 5. Este texto es muy conocido. Versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado entró también ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron. O sea, Dios está imputando el pecado de Adán sobre toda la raza humana. ¿Por qué razón? Porque todos llegamos ¿a qué? A pecar, a hacer lo mismo que hizo Adán. Porque la Biblia dice que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo escribió por ahí, creo que fue Salomón en Eclesiastés, que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces es completamente justo Dios al declararnos culpables a todos, al imputarnos el pecado de Adán a toda la raza humana, porque todos llegamos a ser ¿qué? Pecadores. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra, porque así como en Adán todos ¿qué? Todos mueren. Ahí ese todo nos incluye a todos, toda la raza humana. Está diciendo que en Adán todos morimos. Ahora, ¿de qué muerte está hablando ahí? Solo física. Espiritual también. En Adán todos morimos como física y espiritualmente. O sea, todo lo que tenga que ver con la muerte nos llega ¿por dónde? Por el pecado de Adán. Y esa enfermedad se transmite a todos los seres humanos. Y alguien podría decir, pero, o sea, ¿por qué Dios me va a imputar a mí los cargos de Adán? O sea, ¿yo qué culpa tuve de eso? Yo no estaba por allá. Yo no había ni siquiera nacido. Bueno, en Romanos 11:32, mire lo que dice el Señor. Romanos capítulo 11, versículo 32. Dice el Señor, porque Dios sujetó a todos ¿en qué? En desobediencia. Dice, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. ¿Sabe qué podemos entender nosotros ahora? Que todos tenemos el mismo problema, pero todos tenemos también la misma solución. O sea, hay un problema que nos cubre a todos, que es el pecado, que ha sido imputado sobre toda la raza humana, pero también está la solución para todos, y es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Dice que Él nos sujetó a todos en desobediencia con el propósito de tener misericordia de todos. Por eso la salvación es un mensaje universal que se predica para toda criatura. El Señor Jesucristo dice, vaya y prediquen a toda criatura y todo el que crea será salvo. Porque Él tiene o Él quiere tener misericordia de todos. Él tiene misericordia de todos, sí. Dice que el sol sale sobre justos e injustos, pero la salvación también se ofrece sobre todos, no sobre uno, sobre todos.
no creo que hubiéramos hecho nada diferente a lo que hizo Adán. O sea, no hubiéramos hecho algo diferente. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Quién dictó esa sentencia judicial? ¿Quién determinó eso? Dios, que conoce los corazones. Dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice por ahí en Jeremías 17. Dice, el Señor es el único que lo conoce. Por eso el Señor puede determinar esto. Por cuanto todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, en la misma condición. Entonces esa es la primera imputación. Esa es la primera imputación, el pecado de Adán sobre toda la raza humana. Vamos a ver la segunda imputación. La muerte es la consecuencia de eso. Mire, vamos a mirar la segunda que aparece en la Biblia. La imputación del pecado de la humanidad, ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Esa es la otra imputación que aparece principalmente en la Biblia. Vamos a revisarla. La imputación del pecado de la humanidad sobre el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53. Voy muy rápido. Isaías capítulo 53, que el tiempo se nos está escapando. Versículo 6. Dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y mire la última frase: mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ahí está, hermanitos. Esa es la imputación del pecado de la humanidad sobre el Señor Jesucristo. Dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. O sea, él tenía la cuenta limpia. Y él tomó todas nuestras maldades y pecados y las consignó en la cuenta del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, él imputó nuestras maldades sobre el Señor Jesucristo. Y hay muchos textos que podríamos mirar. Se me olvidó decirles algo de la primera imputación. La primera imputación es involuntaria. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún hombre le va a decir al Señor: Señor, Señor, impúteme todos los cargos de Adán a mí. Eso no lo va a hacer nadie. O sea, nadie va a correr a decirle: Señor, Señor, cárgueme toda la culpa de Adán a mí. No, eso es involuntario, es algo que Dios hizo judicialmente, justamente, soberanamente. Eso es involuntario. Esta que estamos mirando acá del Señor Jesucristo fue completamente ¿qué? Voluntaria. Voluntaria. Mire San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Verso 17. 10, 17 y 18 dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que esa imputación del pecado de la humanidad sobre el Señor Jesucristo es una imputación voluntaria. El Señor la aceptó. Él está diciendo: a mí nadie me la quita, yo la pongo. O sea, yo soy el que estoy poniendo mi vida. ¿Y por qué la estaba colocando? Porque la carga de nuestro pecado estaba sobre él. Entonces es completamente voluntaria. Y ahora vamos a ver la tercera. Vamos a mencionar la tercera. La tercera imputación que aparece en la Biblia es la imputación de la justicia de Cristo al pecador que se arrepiente. No, la primera imputación es involuntaria porque ningún ser humano se va a echar la carga de Adán encima. Eso no lo va a hacer ningún ser humano. La segunda es voluntaria porque fue el Señor Jesucristo el que voluntariamente tomó nuestro lugar. Y la tercera imputación es la justicia de Cristo al pecador arrepentido.
Esa es la tercera imputación principal que presenta la Biblia. Filipenses capítulo 3. Al pecador arrepentido. Filipenses capítulo 3. Y en Filipenses capítulo 3, mire el versículo 9. Dice la palabra de Dios. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que cuando uno se arrepiente, cuando uno le pide perdón al Señor, Dios ya lo justifica, o sea, Dios ya lo ve como justo, porque lo ha cubierto con la sangre de Cristo. O sea que Dios ha cargado la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Él ha notado la justicia de Cristo en nuestra cuenta, por eso Él nos justifica, ya nos ve como justos, como perdonados, como limpios, nos ve aceptos en el amado, dice la palabra de Dios. Entonces es la imputación de la justicia de Cristo sobre el pecador que se arrepiente. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando una persona se arrepiente. Cuando cada uno de nosotros nos arrepentimos sinceramente delante de Dios, ese día la justicia de Cristo fue cargada a nuestra cuenta. ¿Qué era lo que había cargado en nuestra cuenta antes de arrepentirnos? El pecado de Adán. Eso era lo que había en nuestra cuenta. Dios quita eso y nos carga con la justicia de Cristo. Entonces, ¿esta es voluntaria o es involuntaria? ¿Y de parte de nosotros qué? ¿Es voluntaria o es involuntaria de parte nuestra? Es voluntaria porque el mensaje del Evangelio se recibe o se rechaza. Entonces el que recibe a Cristo recibe la justicia de Cristo. Por eso Dios envía su mensaje a la voluntad humana. O sea, el Evangelio es un mensaje dirigido a la voluntad humana. El Señor les dice, venid a mí. Son invitaciones del Señor. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, el Evangelio es una invitación para que el hombre se arrepienta. Entonces, si el hombre lo hace, está recibiendo la justicia de Cristo, ¿cierto? Que Dios se la está imputando a su cuenta de manera gratuita. El Señor invita, el Señor invita en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesucristo. El Señor no solamente invita, sino que recibe. San Juan 6:37, donde dice que el que viene a Él de ninguna manera le desechará. Y el Señor otorga la vida eterna. San Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, no solamente Dios invita, sino que Él recibe y Él otorga la vida eterna. Iba a decir algo el hermano Conrado. Y por eso la sangre de Cristo siempre tendrá el mismo valor desde el día que nos arrepentimos y siempre lo va a tener, porque va a ser exactamente lo mismo todo el tiempo, limpiar nuestro pecado, desde el día que nos arrepentimos y hacia el futuro. Mm, correcto. Entonces, mis hermanos,
3 imputaciones. Del pecado de Adán sobre la raza humana. Esa es involuntaria. Nadie se va a echar esa carga voluntariamente. La segunda es la imputación del pecado nuestro sobre el Señor Jesucristo. Y esa es voluntaria porque el Señor la aceptó. Y la tercera es la justicia de Cristo en nosotros. Y esa es también voluntaria. ¿Por qué? Porque debemos recibir a Cristo de manera voluntaria en el corazón. Lo que pasa es que eso viene precisamente de la voluntad de Dios. O sea, imputarnos la justicia de Cristo cuando no lo merecemos es un acto voluntario de Dios, pero también debe ser de nosotros. Entonces, hermanitos, eso era lo que les quería comentar sobre ese puntico, que era como un paréntesis ahí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.